Hola, buenos días, tardes o noches, a la hora a la que se mire este video. Mi nombre es Pablo Francisco Medrano Acosta. Hoy les voy a hablar acerca de un tema bastante recurrente aquí en América Latina, como son las migraciones en América Latina. Obviamente, al hablar de América Latina, estamos hablando de un tema bastante extenso de migraciones en América Latina. Entonces, yo me voy a centrar específicamente en el caso de Centroamérica y aún más específico son los casos de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, debido a que estos tres países muestran patrones y dinámicas de migración bastante similares. Pero obviamente antes de meternos en las razones de la migración de estos países, yo me quiero centrar en el contexto histórico. El Centroamérica es un pequeño trazo del mapa de América Latina, donde en la segunda década del siglo XIX, las diferentes reparticiones político-administrativas entre las élites criollas locales dio como resultado la conformación de estos estados-nación. Estos estados-nación tenían dos opciones: o formaban una única república federal, se unificaban todo, o, por el contrario, cada uno tenía su autonomía. Obviamente se terminaron por decantar por la segunda opción. Esta balcanización de Centroamérica en pequeñas unidades político-administrativas derivó en que esas élites criollas locales conformaran una auténtica oligarquía, que hasta el siglo XX conformaron conglomeraciones familiares que se sucedían en el gobierno. Guatemala, El Salvador y Honduras, esos tres países, implementaron políticas de corte liberal. Dentro de estas políticas estaba el despojo de las tierras a sus habitantes y la política de blanqueamiento, que buscarían a través de incentivar la migración de habitantes de países como Estados Unidos o europeos, como el caso de Alemania, Italia, España y Bélgica. Estas políticas cambiaron para siempre lo que fue la tenencia de tierra en estos países en ese siglo. Obviamente, el modelo económico de estos países, porque ahora voy a hablar un poquito del modelo económico, que obviamente es el modelo de las exportaciones. Los principales dos productos que se exportan en estos países eran el café y el banano. Obviamente, este modelo solamente enriquecía más a las élites criollas. Y que estas tenían una alianza con las fuerzas del orden y con las compañías transnacionales, que eran las que traían el dinero a estos países. Y más específicamente, compañías venidas del país que era la mejor economía en esos momentos de toda América Latina, como siempre lo ha sido, Estados Unidos. Y el modelo a seguir siempre, Estados Unidos. Eh, de estos casos de despojo de tierras, pues tenemos el de los campesinos salvadoreños, que fueron despojados de sus tierras para darle paso a cultivos de algodón, obviamente que eran de empresas transnacionales. Estos tres países fomentaron también mucho lo que fue la exclusión social, que con la entrada del siglo XX, comenzaban a presentar falta de acceso a tierras, así como bajos niveles educativos, desnutrición, pobreza extrema, factores que hicieron dar los primeros pasos hacia la migración internacional. Pero esta exclusión social se comenzaría a agudizar y a empeorar con la entrada de los regímenes autoritarios, que provocaron guerras civiles, así como la entrada de la Guerra Fría. Obviamente ya sabemos que América Latina siempre se dividió entre comunistas y capitalistas, y que Estados Unidos intervenía militarmente en algunos países, y de esos tres pues tenemos el caso de que Estados Unidos intervino militarmente en Honduras. Todo esto provocó el desplazamiento forzado de la población, que se vio afectada. Así que, como vemos, la migración de las poblaciones no es algo que se da por gusto, sino que es gente que busca ganarse un sustento que en su país de origen no puede tener y que estos no le pueden asegurar. Por lo tanto, después de ver este pequeño contexto histórico, quiero que veamos ahora los principales detonantes de la migración. Que en primer lugar tenemos a la precaria situación económica en los países, que fue como consecuencia de los programas de ajuste estructural ensayados en Centroamérica, que a fines de la década de 80 se habían implementado. De esta precariedad económica se derivan también lo que fue la falta de acceso a empleos, la falta de salarios dignos, ingresos bajos y el alto costo de la vida en estos países, que fueron detonantes para buscar una salida de este país. Tenemos también a las crisis sociales,
pues como vemos, estos países han sido donde más se ha aumentado la violencia, y que obviamente los culpables de este incremento de la violencia han sido las pandillas, que como por ejemplo tenemos a la Mara Salvatrucha en El Salvador. Pues se ha reconocido ante organizaciones de derechos humanos que son estos los que obligan a dejar su tierra, que son estos las pandillas las que los obligan a dejar su tierra. Pero aquí también entran esos miembros del ejército o de las fuerzas de seguridad pública que, coludidos con el crimen organizado, desatan violencia contra los jóvenes o mujeres en su mayoría. En Guatemala tienen ubicados a jueces, policías, autoridades municipales, diputados que actúan en contra de la población para favorecer a los empresarios. En Honduras están identificadas fuerzas de la defensa en colusión con empresarios y políticos. Y en El Salvador pues tenemos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Todo esto da paso a esta desapariciones forzadas. Dentro de los otros factores tenemos también a los socioambientales. Pues como sabemos, Centroamérica es uno de los países en donde más ocurren tormentas tropicales, así como inundaciones por el paso de ciertos huracanes en las épocas de huracán, terremotos y las tan mencionadas sequías. Entonces, después de ver todos estos factores, crisis económica, violencia y factores socioambientales, pues obviamente nos damos una idea de que las migraciones pues, no se dan por gusto, la gente no busca salir de su país de origen. Yo estoy muy seguro de que la gran mayoría de estos migrantes les gusta mucho su país, les gusta mucho, no cambiarán su nacionalidad por otra, pero que estos países, los gobiernos de estos países más bien, no les dan una vida digna para sobrevivir, por lo que ellos pues simplemente tienen que dejarla atrás para poder sobrevivir en este mundo en donde se necesita comprar pues obviamente despensa y otros artefactos necesarios para la vida cotidiana. Y pues bueno, yo hasta aquí dejo este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video tal vez. Bye.